estoy peinando porque estoy cada vez más despeinado en estos programas. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del Mito y la Historia. Espero que estén súper bien, espero que estén pasando bien en sus casas, donde estén viendo por Gen, por YouTube, porque hay mucha gente viendo por YouTube, hay gente viendo por Gen, así que sean todos bienvenidos. Le doy la bienvenida también así al señor El Mito Domingo Ayala. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Fabián? ¿Está bien así, capé despeinado? Así damos a entender que salimos de una batalla para venir a enseñar lo que es la historia. Ah, sí, pico luego. Sí. A mi derecha el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo les va, muchachos? Hoy me despido de mi barba. Quiero contarles. ¿Por qué? Este va a ser ¿Qué? el último programa con barba. Men, ¿por qué? Sí, porque ya me va a agarrar la barbería, me va a agarrar y me va a probablemente dar un corte de cabello también, pero me despido de la barba, muchachos. No, pues... Este es el último programa. Obvio, un historiador con barba. sin barba. Sí, va a ser un historiador sin barba ahora. ¿Sabes que yo te recomiendo, bro? Es que tipo te alces más y te marques, bro. Y te rebajes nomás. Pues, muy ¿No? complejo. ¿Y por qué ya. no te rebajas nomás si te queda bien? No, Fabián? muy complejo, muy complejo. No, tengo que afeitarme. ¿Viste esta parte que te No, sobra? te veo dudando. Yo ¿Viste creo esta que- parte que te sobra? No, en serio, voy a afeitar. Espera, ¿tu señora te dijo que te saque tu No, barba? no, ¿No? no. Chao a la barba, Chao, entonces, la barba. de Último Fabián programa con Chamorro. barba, último programa con barba. Probablemente un Qué pelo de barba de Fabián sepa más historia que yo y Domingo juntos. Hoy vamos a hablar de los personajes históricos paraguayos y no solamente los que están asociados a las guerras o con determinación de dar la vida por la patria cuando ella lo requiera. Algunos son recordados por los delitos y crímenes que cometieron. Francisco Solano López una vez secuestró un avión, por ejemplo. No sabías. Pero tranquilos, este no era el mariscal, era un futbolista. Creo que esto fue en Colombia, ¿eh? Una hazaña delictiva. Además, otros delincuentes dieron golpes millonarios y los medios de comunicación titularon el crimen con el robo del siglo. Otros hasta arte robaron del Museo de Bellas Artes de Asunción. Hoy en el Mito de la Historia, delitos icónicos del Paraguay. Tun, 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 tun. Y la primera pregunta es: ¿por qué Solano López secuestra un avión? Parece título de, Qué bajón. de un diario. No, pero- Solano López secuestra un avión. ¿Qué sabes de esto? Qué bajón, capé, que Francisco Solano López, héroe de la patria, pues. Solano López secuestra un avión. Tipo, le deja mal algo a Justamente nuestro mariscal. una serie que está en auge ahora mismo en Netflix, que es Eternauta. Uno de los dibujantes, el nombre era Solano López. Francisco Solano López. Descendiente de don Carlos Antonio López. A mí me contaron que no era nuestro Francisco, eso es lo que sé. Y Ah. que era un exfutbolista que quiso viajar a Colombia y que quería visitar el Caribe y esas cosas, y entonces secuestró el avión, pero... Te salió mal. Era. Es ¿Para un, qué? es un homónimo de nuestro Francisco. Es un homónimo. Se llamaba Francisco José Ah. Solano López Domínguez. Ahí me hace entrar la duda si la familia le puso Francisco José Solano como nombre o si ya son descendientes de los Solano López. Ah, pero no, Porque el hay apellido algunos que conjunto. hicieron compuesto, pues, Solano López. Así que realmente puede ser descendiente del héroe, tranquilamente. Y secuestraron un avión, ¿será? Creo que era con otro paraguayo, Con ¿verdad? otro paraguayo que ya era nacionalizado argentino y se llama, no sabemos, desapareció. Oscar Borja. Secuestraron, eran jugadores del equipo del Club Deportivo Pereira, un club de Colombia. Y secuestraron el avión. Dicen que estaban pasando muy mal. Los dos económicamente, la familia estaba pasando mal allá. Entonces no tuvieron mejor idea que secuestrar un avión. Secuestraron el avión, fueron a otro punto de Colombia, creo que a Cali. Y de Cali viajaron a Aruba, al Caribe holandés, porque esa es una isla que depende de Holanda hoy en Creo día. que es que se fueron a Cali para cargar combustible, si no me Se equivoco. fueron a cargar combustible porque no iban a llegar a Aruba, pues. Entonces fueron a cargar loco, combustible, pero- fueron a Aruba. Ese fue uno de los secuestros más largos que se conocen de avión en el aire. Porque están secuestros donde el avión aterriza y ahí empieza ahí empieza el problema. Pero no, este tuvo 60 horas en el aire. Fueron a Aruba, pidieron $200,000 y la liberación. Ellos se presentaron como miembros de un grupo de guerrilleros de izquierda. Creo que era el Ejército de Liberación Nacional de aquella época. Piden la liberación de todos sus compañeros, supuestamente. Más los $200,000. Llegaron a Aruba y en Aruba le dijeron $20,000 lo que tenemos.
Y entonces dijeron, no queremos 20.000. Fueron inteligentes, no se quedaron en tierra donde probablemente iban a tomar el avión a la fuerza. Volaron a Lima. Y cuando estaban camino a Lima, el piloto del avión le dice que necesitaban bajar para hacer un mantenimiento del avión porque que podían tener problemas. Entonces le pidieron permiso a los secuestradores para bajar en Guayaquil. Entonces les dijo el secuestrador, no, si vamos a bajarnos en otro lado, vámonos a otra Aruba. Se fueron a otra Aruba. No, el viaje que hicieron impresionante. 60 horas es muchísimo. Pero Muchísimo, ¿cómo pasar muchísimo. por un mal momento económico? ¿Y por qué me han asaltado un banco? ¿Cómo que un avión? No, pero Bueno, capaz que era el golpe. era que otra hacemos época. este golpe y ¿sabes qué? Era otra época. Olvídate. No, pero fueron a Aruba y cambiaron de piloto porque le dijeron, el piloto no va a aguantar tantas horas viajando, y era más de un día viajando. Sube otro piloto y negocian $50.000 nuevamente en Aruba y aceptan los $50.000. $50.000, viajan a Lima. En Lima se liberan gran parte de los secuestrados y luego viajan a Mendoza, Argentina, donde liberan el resto. Prácticamente ya se quedaron solamente con la tripulación para continuar el vuelo. Van a Resistencia, donde escapa Borja. No me pregunten cómo escapó el tipo. Le tragó la tierra. Hasta ahora no se sabe qué pasó a él. Igual 25.000 se quedó con... No, pero en aquella época era muchísima plata. Ok. Estamos hablando de 1973. O sea, estamos hablando de muchísima plata. Se podía fumar todavía en el avión. Desapareció. Él desapareció. Hizo bien su laburo. Y vino Solano López, llegó a Asunción. Llegó a Luque, perdón. Y escapó por el camino. Saltó del avión. ¿Qué? Le ayudaron, el piloto y la azafata le ayudaron. Le dijeron cómo podía poder huir mientras el avión aterrizaba. Él cuenta, porque después le arrestaron después. Bueno, pues le voy a contar toda la historia y después le voy a contar el arresto. Ok. El tipo llega a huir del avión antes de que el avión aterrice. Se va a Luque. ¿Y saben qué hace? Se va a la estación del tren a esperar el tren. El tren ya no pasaba. El tren ya no pasaba. En 1973 el tren ya había discontinuado ese camino. O sea, no hacía todos los días, lo que quiero decir. Y se quedó, esperó mucho tiempo, ¿no? Hasta que se fue y le preguntó a alguien, le dijo, no, pues el tren no pasa, le dijo. Se fue, tomó un colectivo que le llevó, le entregó $10 al chofer. El chofer le dijo, no tengo cambio para $10. $10 era mucha plata cuando eso. Y le dejó que se vaya gratis. Se fue a Barrio Obrero. De Barrio Obrero se fue al centro de Asunción. En el centro de Asunción pudo cambiar una plata y al fin pudo comer algo. Se fue a comer al antiguo Lido, que estaba frente al Panteón. Se fue a comer al Lido. Probablemente un caldo de pescado después de tantos días de... ¡Empanada de carne! Estaban diciendo ellos. Comió en el Lido y comenzó a buscar una casa para comprar. Quería comprar una casa. Sí. Hakure. Y como le detuvieron, era una época donde los piragües estaban en su mejor momento. Comenzaron a arrestarle a sus familiares y uno de sus familiares cantó. El tipo se había ido a recurrir a otros familiares para que vuelen a Colombia y le traigan a toda su familia. Él había dejado a toda su familia ya. Ah, ok, sí. Y le atraparon la policía de Stroessner. Llegó a atraparle. No, y primero le torturaron un poquitito y recuperaron la plata, Shera. Qué loco. Recuperaron la plata porque la prensa internacional estaba muy encima del caso. Porque viste que secuestraron el avión y todo eso. Claro. Entonces había mucha prensa internacional, no pudieron hacer como en otros casos de secuestro donde la policía se quedó con una parte del botín. Encontraron gran parte, inclusive encontraron plata que la familia había enterrado. $4.500 creo que habían enterrado en una vajilla para que no sea encontrada. Pero encontraron gran parte y ahí se dieron cuenta que la mitad el tipo trajo y la mitad se quedó con Borja. O sea, él se paseó por el centro de Asunción comprando cosas tranquilamente hasta que le arrestaron. Le arrestaron y le conceden la extradición a Colombia. Por cierto, esta serie está en Netflix, creo Sí, que se llama, no me acuerdo cómo se llama. 601 creo que es el vuelo. Pero sí, pero la gente muy indignada porque siendo que eran paraguayos tienen un tono medio muy raro. Pero esa fue la indignación de la gente en general. Pero está esto en Netflix. ¿Ya tenés Netflix? Bueno. Esto no es una película. Televisión, niños. ¿Dónde está mi sombrero que tengo que irme? Me va a bajar el avión. Chao, niños juiciosos. Chinitas, buenos días. Pasajeros a bordo. Pero Bolívar 601. Bueno, ya es esa cara de tragedia.
denuncia, que a nadie le pasa nada. Quédate quieto. Es un atraco. 30 horas que convierten a este secuestro en el más largo en la historia universal del continente latinoamericano. Nosotros somos una familia. La niña no ha comido nada. Si le pueden avisar a mi mamá en calle. $200,000 y le suelto los rehenes. Póngase serio, pasen un terrorista de Tiene verdad. 4 horas para pagar. No le mato un pasajero. Tenemos que escaparnos de este avión ya. ¡Revolución o muerte! Nos van a volar a todos. Hay que darle vuelta a este avión. Bájalo. ¿Quién vamos a matar? Usted lo único que tiene que acordarse es de sonreír. ¿Ya tenés Netflix? Sí, tengo que ver. Bueno, y buscan y ve. El- Ahora ya sabes la historia. No, espera. No me ha pasado otra pregunta, espera. Porque esto puede salvar vidas. A ver. ¿Cómo bajó del avión? Bueno, Ah. según él mismo contó, porque le arrestaron y él contó de que la azafata y el piloto le mostraron un ducto que estaba, no me pregunten, yo no conozco la disposición de un avión, donde le daba un tiempo mientras aterrizaba que él pueda saltar. Él cuenta que casi fue tragado por una de las turbinas cuando salta. Se golpeó un poquitito porque dice, pero cayó en agua. Porque justamente toda esa zona, hoy en día está lleno de asfaltados, pero esa zona en serio, en aquella época había como un gran pantanal, era. Entonces él cae, se amortigua el golpe porque cayó en una zona de agua, pasa todo eso y llega hasta la estación del tren de Luque. Pero de ¿en hecho, serio? hasta ahora, todo Campo Grande es un humedal enorme. Pantanal. Cuando llueve, Sí, sale agua de todos por lados. todas partes. Y bueno, Sí. y en aquella época con más razón. Y él es extraditado y 5 años de cárcel tuvo en Colombia. Poco. Y después volvió a Buenos Aires donde murió. Murió Pero en en Buenos serio, Aires. esto puede salvar vidas, Gaby. Imagínate que un avión estaba así por Bajar y no, te Y tiras. que te robaste $25,000. no, estaba así por bajar, por chocar por un cerro, algo, perdió el control, ¿verdad? Y vos ves así No, con la no. pica y te vas a morir. No me Mucha acuerdo si el avión película, viene y mucha te baja película por de el cerro. Rambo. Domingo. No, hay posibilidad, Domingo, de Sí. salvarte de ahí. No, Pero consulta, el tipo nunca escribió nada. No, dejó nada. Qué loco, ¿verdad? Recuperaron la historia y gracias a los periódicos de la época, porque en los periódicos hay muchos relatos y como él contó su versión, entonces también eso se transmitió a través de los diarios. Qué loco. ¿Vos escuchaste sobre el robo de Bellas Artes? En el Museo de Bellas Sí, Artes. escuché que supuestamente robaron unos cuantos cuadros y que después se fueron a empeñar en un mercado negro de bellas artes. Pero así tipo pintura de Sí, carísima, así de, no sé, de cuadros. la guerra y Sí, eso. Carísimo. ¿Qué hay de cierto con esto, Fabián? Bueno, fueron 5 cuadros que en aquella época, no les estoy exagerando, estaban valuadas entre 10 millones a 12 millones de dólares. Una Fíjate. locura. 2002. Eran arte europeo. La mayoría eran autores. Murillo era uno de ellos. Otro era el Tintoretto, del que vamos a hablar al final del programa. Y el otro era Courbet, creo que son los 3 que no se recuperaron, porque 2 se recuperaron de los 5. Eso mandó a hacer alguien que sabía lo que había ahí, que sabía exactamente lo que buscaba, porque justamente son las 5 horas más caras que hay ahí. Qué loco. Exactamente. Hicieron un túnel los tipos. Alquilaron una vivienda enfrente a la... Cuando eso el Museo de Bellas Artes estaba donde era el Archivo Nacional sobre la avenida... pero las calles, creo que es Iturbe, casi Mariscal Estigarribia. Alquilaron un negocio y hicieron un túnel de 25 metros. O sea, vos no haces una hora de ingeniería, porque eso es una hora de ingeniería, para robar minucias. O sea, generalmente se hace eso para robar bancos y los tipos robaron. sabes bien lo que hay ahí. Sabes muy bien lo que hay ahí y robaron las 5 horas que hoy lo debe tener algún coleccionista que pagó una fortuna porque ese trabajo no fue... No. Y además ya sabía dónde iba a vender porque un mercado No, así... ese ya tenía comprador. No, probablemente el comprador es el que Y dio el empujón para... O financió probablemente. financió todo y quién sabe cuánto habrá pagado para tener eso. Y nunca se le agarró a ninguno. Solamente indicios, hubo arrestos, Qué bien pero hicieron su golpe, sí, cara. hicieron un buen golpe.
Generalmente, 2002, ¿quién era el presidente? 2002 era presidente, creo que era... No era Nicanor, no. Nicanor era 2003 ya. Maki. Es González Maki, justamente, justo el tipo más oscuro que tuvimos. Hay que decir, él es la peor presidencia que tuvimos en todo. Siempre, el momento en el que uno vive, pues es... El ahora, pues es el que vale. Entonces, siempre cuando estamos en el momento, el presidente que nos toca es el peor. Pero González Maki es el peor, fue el peor. Eso es Y categórico. en su mandato hubo ese gran robo y no se encontró con... No. O sea, no se dio nunca con los famosos autores intelectuales y que tienen hasta ahora las obras. ¡Qué Pero locura, imagínate men! encontrar esos cuadros en la casa. No, de es que quien- para Es que ni vender vas a eso, ver, ni vas a ver y no vas a saber que vale tanto. para vender eso tenés Andea, a lo que... menos. Para vender eso es bastante complicado, en serio. Muy bien. ¿Tenés alguna consulta, Nico? ¿Cómo estás? Maritas, todo bien, todo bien. Quiero saber, ¿Solano López volvió a Paraguay después de cumplir su condena en Colombia? No, murió en Argentina. Cumplió su condena y fue a vivir a Argentina. No sé si capaz que le haya ayudado Borja. No sé. Porque 5 años nomás digo porque en Paraguay estuvo 3 años preso. Después se le concedió la extradición a Colombia, estuvo otros 5 años allá, entonces 8 años estuvo. Capaz que para 1980, 81 él ya estaba libre, así que por ahí se encontró con Borja. Otra pregunta, Nico, nada más. Solo Muy tengo. bien. Domingo, según la historia, ¿cuál fue el mito? ¿Cuál fue el robo del siglo en Paraguay? Y según el mito fue en Silvio Petirosi. ¿Acá en el aeropuerto? Sí, en el aeropuerto, que donde entraron unas cuantas personas y le robaron a todo el mundo ahí. Pero yo calculo que fue ¿te acuerdas del que pasó hace poco eso de Ciudad del Este cuando Sí. robaron? Tipo, A los cambistas. A los cambistas. para mí que ese, porque Ese fue el más grande para mí Ay. también. Puta. ¿El No del se sabe. aeropuerto cuál fue, perdón? El aeropuerto, el que estamos hablando, porque estamos hablando de historia, ese es del año 2000, creo que. Sí, creo que fue el año 2000. Maki donde también era Maki también presidente. era presidente. Bueno, pero en ese robo sí, por ejemplo, se quiso involucrar a algunos políticos de la época, inclusive ministros y parlamentarios. Pero Se robó más de 11 millones de dólares del aeropuerto. Un grupo comando era una entidad que transporta caudales. En aquella época no había las operaciones que son todas virtuales. En aquella época Todo en se efectivo. enviaba físico. Y era un banco de plaza que estaba enviando dinero físico a diferentes sucursales de la región. Y evidentemente estaban todos, estaban bien informados. De hecho, entre los condenados, por ahí sí hubo condenados. Ahí sí hubo condenados entre los que participaron. O sea, los que hicieron el robo. Entre ellos había gente de la empresa que transportaba. Claro. Que sirvieron de campana. Tenían que saber. ¿Cómo descubrieron? ¿Cómo comenzó la investigación? O sea, ¿cómo comenzaron a hilar? Le mataron a uno de ellos. Sí. Le asesinaron. ¿Por qué? Probablemente porque se pelearon por el botín. Estamos hablando de muchísima plata. Después, sospechosamente, aquellos que fueron también condenados cuando salieron de la cárcel murieron. Y silenciaron. Silenciaron a todos. Los dos únicos que están en el proceso, que no fueron condenados y que están vivos, calculo yo, eran los cerebros de la operación. Uno era un argentino que era un ex guerrillero y otro un brasilero que fueron arrestados por la justicia de sus países, pero no fueron extraditados porque no se cumplieron los requisitos para la Para extradición pedir, claro. y fueron liberados. O sea, ellos se quedaron con gran parte de la plata. Uno de ellos se dice que se quedó con 1.200.000, creo que es el argentino. Pero Una locura. nunca se dio con los autores intelectuales que en aquella época le salpicaron el nombre a uno que era ministro y también a uno que era parlamentario, que hasta hoy están vivos y viven muy bien. ¿Y te acordás de Aldo Cambista? Ese es lo que fue muy Bueno, loco. ese fue para mí el más grande hasta ahora, que fue hace poco. Eso fue Sí. hace unos cuantos años nada más. Hubo 2 robos más grandes. Uno de ellas, una empresa también de transporte que fue en Ciudad del Este, que Sí, un me grupo acuerdo. comando Que de... explotaron todo. ahí. el PCC, y el otro que fue de los cambistas unos años después, que ahí estamos hablando de probablemente el doble de lo que se robó en Y ese encima año que 2000. muchos no podían blanquear, o sea, estamos hablando que Estamos- ellos tiraron sí. un número Capé- y probablemente Sí, sí, fue sí, más. sí. Cerraron todo una cuadra por ahí, que había un barrio, así tomaron Ese todo fue cuando el robo a la empresa de caudales, que Ah. cerraron
Impresionante. un barrio sí cerraron. Quemaron autos. Sí, o sea, esa Claudio fue una Miguelito operación. fue el camino. Una operación comando impresionante fue. Es más, muchos de los que cometieron ese crimen fueron condenados en Brasil y no acá. Otra vez, de Otra Yapa. vez, otra vez. Y ese el también presidente era González Maqui. Ese No, también mentira. Eso fue hace Ese poco. también pero- tiene una película. ¿En serio? Sí, hay, ¿Verdad? no, sí, hay Sí. una de Netflix, pero es brasilera, es una serie. Triple Una- Alianza, ¿no es? No sé cómo se llama. Triple Frontera. Triple pero- Frontera. No sé cómo Esa se es. llama, no sé cómo se Esa llama, es. pero ya hay también una serie. O sea, ¿Cuándo todos los, vamos a hacer en Paraguay? todos los crímenes que estamos haciendo están haciendo películas. ¿Qué esperamos? ¿Qué Y esperamos? todo pasa en Paraguay. Todo encima. pasa en Paraguay, Qué de callar. puta, anda, ya aprovecha. Todo mundo fala do que entra do Paraguai pro Brasil, mas ninguém conta o que o Brasil manda pra lá. Todo tipo de crime. Assaltante de banco no Brasil sempre foi o topo do crime. Nós estamos falando da união de diversos grupos que formam provavelmente a maior quadrilha de assalto a bancos do mundo. O que você sabe sobre o Sem Alma? Ninguém sabe muito sobre ele, de repente aparece chefiando resgate, a porra toda. Ladrão nenhum limpa DNA hoje em dia, porque no Brasil essa técnica não é utilizada para esse tipo de crime. Mão na cabeça! Caguei DNA resolver assalto. Também nunca tinha visto você se dar bem com um parceiro tão rápido. Não era o DNA que você queria, chefe? Acabou o banho, bebê. Polícia Federal, solta a arma, porra! Vai! A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Pra pegar quem a gente tem que pegar. Vamos directamente a la historia detrás de la foto, por favor. Adelante. ¿Le parece General Caballero? ¿Pero quién es? No, Sí. no. Ese es el famoso Tintoretto, Jacobo Comín. Jacobo Comín fue un pintor muy importante. Ah, él fue el autor de la... De uno de los cuadros. No, del autorretrato. Este es un autorretrato de Qué Tintoretto. grande. Se Estamos hizo re hablando, lindo, entonces. estamos hablando del año 1547, 1550 aproximadamente. Imagínense la antigüedad que tenía el cuadro. Ahora mismo están viendo en la pantalla entre 5 a 7 millones de dólares. Fíjate, ya la ve pantalla a veces. es que, ¿por qué puse la foto? Si es que alguien ve este cuadro en algún lugar, tiene la oportunidad de quedarse con mucho dinero. Pero esto estaba acá en Paraguay. Esto estaba en Paraguay. ¿Y qué hacía una obra de Era Lenin? parte de una colección de un político y también polémico paraguayo llamado Juan Silvano Godoy. Juan Silvano Godoy, con él empieza el Museo de Bellas Artes de Paraguay. Paraguay no tenía museo. Es más, voy a una crítica nuevamente. Paraguay es uno de los pocos países americanos que no tiene Museo de Bellas Artes, que no tiene propio Museo de Bellas Artes. Hasta Haití, un país destruido, tiene Museo de Bellas Artes propio. Nosotros no tenemos. Pero después de que se hizo el robo, ¿se cerró? No, ahora funciona, está acá sobre Mariscal López, es una casa alquilada donde no existe un trabajo por la catalogación completa. Estamos hablando por aproximadamente 1000 obras de arte. Estas eran las más importantes. Estos fueron Juan Silvano Godoy, para adquirir estas obras entre el año 1879 y 1895, llegó a vender una casa en Buenos Aires, una casa así, pero estamos hablando de la zona así top de Buenos Aires. Qué Y más loco. otro dinero. Y comenzó a traer obras él vivió cuando volvió a Paraguay. Él participó en el asesinato de un presidente de la República de Paraguay. ¿Qué? Y vino por una amnistía. Él fue el autor intelectual del asesinato de Juan Bautista Gil, que era presidente de la República. Y durante una amnistía volvió a Paraguay. Perdón, ¿qué es una amnistía? Salió de una ley que decía: todos los que cometieron crímenes políticos desde el fin de la guerra de la Triple Alianza hasta ahora pueden volver a Paraguay. Ahí, entonces aprovechó. Él aprovechó. No, es lo que aprovechó. Los perros le dieron un cargo público. Le dijeron: vos Qué tenés una linda loco, biblioteca, vos vas a ser Ah, pero el tipo director era de culto, le biblioteca. gustaban estas cosas. Y era multimillonario.
Y más vale. Entonces Imagínate vino- una hora en 1538. ¿Dónde vivía? Vivía donde hoy es la vicepresidencia de la República, donde se abrió nuestro primer museo, porque él habilitó su casa para Museo de Bellas Artes. Qué Hizo dos espacios, uno para autores paraguayos y otro para internacionales, donde estaba el Tintoretto. El Tintoretto es como tener la Mona Lisa en Paraguay. Pero esta obra entonces está perdida. Esta tiene algún coleccionista en su casa. Nosotros siempre especulamos, yo creo que sí en Paraguay, porque muy difícilmente esto lo puedas vender llegar a Italia o Inglaterra, eso no es fácil. O sea, es fácil pasar de aquí a Brasil, es fácil pasar de aquí a Argentina. Llegar con esto a Con Italia esto no. va más complicado, mucho más complicado. 1538. 1538 Es una aproximadamente. locura. O sea, no, 1500, por 1550. O sea, Pero está este por cuadro cumplir es. 500 años Este ya, cuadro se pintó 13 años después que se fundó Asunción. Es que sí, está por cumplir 500 años. Está por cumplir 500 años, sale muchísima plata y se robó. Y está todavía ahí perdido. Tintoretto el nombre. El Tintoretto. ¿Qué aprendimos el día de hoy, Domingo? Yo aprendí que el tipo que secuestró el avión, Solano López, tenía un Oppo. ¿Por qué? Oppo del avión. Y se salvó. Por eso se salvó. Qué grande. Inteligencia Y segundo. Sería aéreo. Y segundo. Aérea, perdón. Todo es culpa de González Maqui. No. González Maqui vive todavía, ¿verdad? Vive todavía, por favor, si el un saludo. Tintoretto. Te hincho nomás, señor. González Maqui, si tiene el Tintoretto, avisa, por favor. Queremos No. ver. Gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Estuvo lindo el programa hoy. Estuvo muy lindo, así Sí. que le mandamos un saludo a toda la gente que ya es fan, se puede decir, del programa, porque ya tenemos más de 10 programas, ¿verdad? Tenemos ya. Así que se puede decir ya que estamos acá todavía, no nos van a echar fácilmente. Así que gracias, Fabián, gracias, Domingo. Nos vemos en una próxima entrega del Mito y la Historia. Hasta el próximo programa. Chau, chau.